favor acá al podio al señor Miguel Jaramillo del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un enorme gusto poder finalmente cerrar el trabajo de la comisión con esta presentación. Hay muchas personas e instituciones a las cuales agradecer por el trabajo hecho durante el último año. En primer lugar al MEF y al exministro Alfredo Torne por liderar esta iniciativa de crear la comisión, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, la Cooperación Suiza para el Desarrollo, todos los cuales y seguramente otras instituciones que ahorita no se me vienen a la cabeza, pero que todas han contribuido para que el trabajo finalmente pueda rendir estos frutos, ¿no? A mis colegas de la comisión, particularmente por riquísimas discusiones sobre por dónde ir, por dónde no ir, dónde están los riesgos y por contribuir a los resultados de mi trabajo particularmente. A ver, me han pedido que me apure un poquito, siendo la hora que es. Así es que voy a pasar rápidamente por la pregunta primero de ¿para qué un seguro de desempleo? Luego voy a revisar algunas características del mercado laboral peruano que son críticas para entender la viabilidad de un seguro de desempleo en este contexto. Luego les presentaré los ejercicios de simulación que hicimos asumiendo que se implementaba un seguro de desempleo en un punto del tiempo y cómo eso evolucionaría dadas las características del mercado laboral peruano y qué resultados en términos de cobertura y primas eso implica. Y termino con algunas conclusiones sobre el camino por delante. Los seguros de desempleo tienen una función esencial de proteger frente a un evento imprevisto que es la pérdida de empleo. Como cualquier otro seguro, el seguro de desempleo cubre eventos que no están bajo el control del asegurado y en este sentido se asegura contra eventos de desempleos que no son por causa del empleado. A nivel macroeconómico, los seguros de desempleo tienen la función de estabilizar la economía en la medida en que permiten suavizar el consumo de las personas y hacerla ligera o en alguna medida independiente de su estatus laboral. Entonces, el diseño específico de cómo debería funcionar un seguro de desempleo, qué características debería tener, tiene que considerar un sinnúmero de variables, ¿no? Desde la capacidad de ahorro de los trabajadores, su adhesión al mercado laboral, qué tan rápido cambian de un trabajo a otro, qué incentivos genera el seguro de desempleo en el comportamiento de los trabajadores, qué otras instituciones funcionan en el mercado de trabajo que también van a tener influencia sobre el desempeño del seguro de desempleo, ¿no? El problema central de un seguro de desempleo es que genera incentivos para que la gente deje de trabajar. En otras palabras, si a mí me pagan por no trabajar, ¿por qué voy a trabajar yo? Entonces, si el seguro de desempleo premia esa estancia de desempleo, por así decirlo, entonces este es un tema que es crucial y es crucial no solamente en el Perú, en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, el hacer un diseño de seguro de desempleo que sea viable significa tener herramientas para lidiar con este problema y potencialmente solucionarlo, ¿no? Ahora, dicho esto, la mayor parte de países de OECD, donde nosotros tenemos la aspiración de ser parte, tienen seguros de desempleo y en la región también ya muchos países los tienen. Brasil, Colombia, Chile, Uruguay son algunos ejemplos de países que sí tienen funcionando
seguros de desempleo. Colombia es de los que más recientemente ha implementado. Sobre el mercado laboral peruano, ¿no? Este gráfico muestra, a partir de los datos de la planilla electrónica, la evolución del empleo formal. Toda la exposición se centra en el sector formal de la economía porque es ahí donde puede aplicarse un seguro de desempleo, ¿no? Y aquí empiezan a saltar una serie de características que son particularmente impactantes, ¿no? Entre el año 2010 y 2016, 19 millones de personas pasaron en algún momento por el mercado laboral peruano. Esto no significa que tenemos 19 millones de trabajadores, sino que en algún momento del tiempo estas 19 millones de personas fueron trabajadores asalariados trabajando en una empresa formal. Cada mes se registran más o menos 3 millones 200 son los cálculos más recientes registrados en la planilla electrónica. Ese es el mejor aproximado del volumen de la PEA asalariada formal. Si miramos qué relación contractual tienen con sus empleadores, aquí empiezan algunas características muy interesantes y muy particulares de la economía peruana. El grueso de trabajadores trabaja bajo un contrato temporal. Más de la mitad de los trabajadores en el sector formal de la economía trabajan bajo un contrato temporal. Los contratos por tiempo indefinido, que es el modelo de contrato ideal que promueve la legislación laboral, son apenas 22% en el caso de este periodo 2016. Si uno mira los datos de contratos generados el año 2015, apenas 1 de cada 7 contratos era un contrato por tiempo indefinido. De hecho, se generaron más contratos de temporada que contratos por tiempo indefinido. En otras palabras, vamos rumbo, con las reglas del mercado laboral como están, vamos rumbo a la extinción de la relación de largo plazo laboral, ¿no? Y esto es bien importante para el diseño de un mecanismo de seguro de desempleo. Si ustedes miran en este gráfico, aquí está la evolución de contratos por tiempo indefinido y temporales. Los azules son los contratos por tiempo indefinido, los naranjas son los contratos temporales. Hasta antes de la reforma del contrato laboral impulsada por el Tribunal Constitucional, el año 2001, teníamos más contratos por tiempo indefinido que contratos temporales. Eso ya no es el caso y si la gráfica creo que habla por sí sola, ¿no? Crecen casi todo el crecimiento del empleo en los últimos 10 años ha sido debido a los contratos temporales. Una consecuencia de los contratos temporales es que las relaciones laborales se hacen más cortas. Entonces, una característica crucial del mercado laboral peruano es una alta rotación laboral. En un mes cualquiera son 190.000 personas caen en desempleo y 200.000 salen del desempleo, ¿no? Esto significa que hay muchísima gente que cada mes tiene que pasar de un empleo a otro o al menos cambiar de un contrato a otro porque se le vence su contrato temporal, ¿no? Entonces, eso significa que más o menos más de 6% de la PEA asalariada formal cae en el desempleo cada mes. Este dato es altísimo. Incluso en Estados Unidos, donde el mercado no tiene ninguna regulación en términos de las terminaciones del contrato laboral, la tasa es alrededor de 3%, entre 3 y 4%. Nosotros tenemos más rotación que un mercado completamente desregulado. Y en el promedio en países de OECD está más o menos por el 1%. Entonces tenemos una rotación desmesurada, independientemente de cuál es el patrón de comparación.
esa es la fluctuación hacia y desde fuera del desempleo. Los picos que pueden ver, que es lo que más salta en este gráfico, son los meses de diciembre. En los meses de diciembre, por alguna razón, los trabajadores, quizá porque los contratos tienden a vencerse en ese periodo, hay un pico de salidas de desempleo que no es ni cercanamente alcanzado por el pico de entradas en el empleo, ¿no? Esto es también un patrón singular. Si vemos, vamos a las causas de rotación, ¿por qué los trabajadores pasan de estar empleados a desempleados? Lo que típicamente se escucha en los medios y en el debate público es, o la presunción habitual, digamos, es que hay muchos despidos. Eso es falso. En el Perú se despide poco porque despedir es carísimo. Apenas menos del 6%, 5.5% de las salidas del empleo son por causa de desempleo. Como se puede ver ahí, ¿no? El grueso de las salidas son por renuncias, un importante, poco más de un tercio también es porque los contratos han finalizado y un pequeño porcentaje por otras razones, ¿no? Entonces, considerando estos datos, nosotros hicimos unas simulaciones. ¿En qué consiste el ejercicio de la simulación? Pensemos que la economía peruana comienza en un determinado año. Para los datos que teníamos, 2010 era el año donde íbamos a lanzar esta nueva economía peruana y se empiezan a generar contratos laborales, ¿no? Los contratos laborales son el fundamento de la relación laboral y como ven, si siguen el perfil el perfil celeste en la gráfica, esa es la evolución de las entradas al mercado laboral. Entonces, en un plazo de solamente 6 años, lo que tenemos es que pasamos de no tener ningún trabajador a tener más o menos lo que es actualmente el 85% de la PEA, ¿no? Y sí, la regla es que los nuevos contratos contemplan un seguro de desempleo, podríamos tener fácilmente en 6 años al 85% de la PEA asalariada formal cubierta por un seguro de desempleo. Aquí comienzan ya las complejidades, ¿no? Aquí queremos ver desempleados, el porcentaje de desempleados en cada periodo, o el volumen de desempleados en cada periodo, y cuántos podrían ser cubiertos por el seguro de desempleo, ¿no? Y lo que tenemos es que el porcentaje, esto es sin considerar tipos de contrato laboral, podríamos pasar fácilmente de un primer momento donde apenas 2% de los desempleados podrían acceder al seguro de desempleo, mientras que al final del periodo el 23% de los desempleados serían elegibles. La regla de elegibilidad es bastante sencilla, es haber aportado en 12 de los últimos 24 meses. Aquí todavía no hacemos ninguna discusión por tipo de contrato. Entonces aquí están todos los trabajadores asalariados formales. Aquí tenemos cómo evolucionarían los aportantes, que es coincidente con el criterio de crecimiento de la PEA que hemos establecido, de la PEA asalariada formal. Perdón. Y tendríamos que efectivamente va creciendo el número de aportantes al seguro de desempleo hasta llegar al porcentaje de 85%, ¿no? La curva crecientemente, es creciente, pero tiende a crecer cada vez menos, ¿no? O sea, retornos marginales declinantes.
El porcentaje de desempleados que son elegibles para acceder a los beneficios del seguro de desempleo están en este gráfico y como habíamos visto llegan más o menos a 23%, ¿no? Esto se estabiliza bastante antes y eso tiene que ver con las entradas y salidas del desempleo, ¿no? Y muestra bastante más volatilidad que la tasa de aportantes. Si solamente consideramos los trabajadores que tienen un trabajo por tiempo indefinido, el cuadro es muy diferente, ¿no? Si bien la afiliación va a estar acotada por el porcentaje de los contratos que son por tiempo indefinido dentro de la P ocupada formal, entonces podríamos llegar al 26%. Cuando vemos elegibilidad, la elegibilidad casi ni se nota en el gráfico, es pequeñísima, apenas 0.3% de los eventos de desempleo estarían cubiertos por el seguro. ¿Por qué? Porque los trabajadores rotan muy poco cuando tienen contratos por tiempo indefinido. El grueso de la rotación en el mercado laboral se explica por los contratos temporales. Ok. En términos de cobertura y primas de equilibrio, disculpen que estos números no se pueden ver bien, pero permítanme resumirles cuáles son los resultados, ¿no? Para el primer escenario, el escenario que estamos viendo, donde todos los tipos de contratos aportan al seguro y todas las transiciones son elegibles. Así, entonces, aquí no estamos distinguiendo si al trabajador lo despidieron o se fue por su cuenta, no estamos distinguiendo si tiene un contrato temporal o un contrato por tiempo indefinido. En este escenario, que es el escenario ideal y como es el escenario de un mercado laboral normal, donde el grueso de contratos son contratos de largo plazo, arribamos a la cobertura que habíamos visto antes de 85%, que cubre el 23% de eventos de desempleo. Esto es razonable, a una tasa de 3.2% más o menos. O sea, si tuviésemos un mercado laboral normal, parece viable tener un seguro de desempleo a una prima bastante razonable. Pero si comenzamos a restringir esta definición y nos concentramos, por ejemplo, solamente en los contratos a plazo indeterminado y solamente en las transiciones al desempleo causadas por despidos, los números son muy diferentes, ¿no? La afiliación llega al 26%, pero se cubre apenas al 0.3% de los eventos de desempleo. La prima es bajísima porque esencialmente hay que cubrir muy pocos eventos de desempleo y aquí uno se pregunta ¿para qué sirve esto si solamente va a servir al 0.3% de los eventos de desempleo, ¿no? Si añadimos a este escenario el escenario de la gente que no reporta por qué quedó desempleado en la planilla electrónica, la prima de equilibrio sube un poquito, lo mismo que el volumen de desempleos. Pero esto es simplemente asumiendo que los que no reportaron la causa de su caída en el desempleo son todos porque fueron despedidos, lo que es un supuesto muy fuerte y poco probable de ser verificado en la práctica, ¿no? Entonces, en este punto dijimos, bueno, veamos la manera de meter a los contratos a plazo fijo también dentro de un esquema de seguro de desempleo. Y esta tabla muestra los escenarios que presentan esos resultados, ¿no? Si metemos solamente los empleos a plazo fijo, con diferentes tipos de restricciones cada vez más laxas, para ahorrarles la historia, vamos al final, donde esencialmente lo que se
pide que el trabajador haya aportado, o sea, las mismas reglas que para los trabajadores por tiempo indefinido, es que hayan aportado 12 de los últimos 24 meses, independientemente del tipo de contrato que han tenido. En este caso, la cobertura es de 2.3%, la cobertura promedio, la cobertura al final del periodo se acerca más al 3% y la prima de equilibrio es 0.7%. Entonces, si bien vamos a tener una afiliación mayor, porque el grueso entre contratos temporales y por tiempo indefinido, ahí está casi todo el mercado laboral, la elegibilidad para tener acceso al seguro no se cumple, incluso en las condiciones más laxas, donde uno trata a los trabajadores temporales de igual manera que a los de tiempo indefinido. Ok. Este es un poco el resumen, ¿no? O sea, en otras palabras, meter a trabajadores que tienen contratos temporales dentro del seguro de desempleo aumenta la cobertura hasta 70%, pero la elegibilidad es muy baja, apenas 3%. Concluyo con esto, ¿no? Entonces, la principal conclusión del informe, ustedes pueden ver el detalle ahí de la argumentación, es que dadas las características actuales del mercado laboral peruano, no parece viable implementar un seguro de desempleo que tenga alguna cobertura significativa, ¿no? Incluso cuando consideramos como la población objetivo exclusivamente a los trabajadores del sector formal que pierden su empleo. 4 son las características condicionantes de este resultado: alta informalidad, lo que achica ya el pool de trabajadores elegibles en principio, bajo y declinante uso de contratos por tiempo indefinido, alta rotación laboral y baja incidencia de despidos. Entonces, si hay algún problema en términos de terminación del contrato laboral en el Perú, no es que hayan muchos despidos, es que hay muy pocos. Si usamos estrictamente los criterios que usan la mayor parte de seguros de desempleo en el mundo, la cobertura apenas llegaría al 1.3% de los eventos de desempleo entre trabajadores del sector formal. Entonces, estamos frente a una paradoja enorme, ¿no? La regulación laboral privilegia las relaciones de largo plazo, pero al mismo tiempo desalienta tanto el despido que ya muy pocos contratos se hacen por tiempo indefinido. Entonces han dado la vuelta para morderse la cola. Y tenemos, en el afán de darle más protección al trabajador, lo estamos dejando totalmente desprotegido con contratos cuya duración promedio es apenas 5 meses. Entonces, en el objetivo de la comisión, que era generar mecanismos para mejorar la protección ante eventos de desempleo, el primer paso que se propone es normalizar el mercado laboral, ¿no? Y parece ineludible, para lograr normalizar ese mercado laboral, que se haga una revisión del fallo que constituye la mayor reforma del mercado laboral en el Perú de los últimos 20 años, que fue el fallo del Tribunal Constitucional del 2001, que reabrió la vía de la reposición para los así llamados despidos arbitrarios. Como ustedes pudieron ver en el gráfico que presenté, es a partir de ahí que los contratos temporales se disparan y que los contratos por tiempo indefinido son desalentados, ¿no? Es todo. Muchísimas gracias. Invitamos a subir al escenario al doctor Germán Lora, socio del estudio Payet, Rey, Cauy y Pérez, y al doctor Jorge Toyama, socio del estudio Miranda y Amado Abogados. Moderará la mesa el editor de Economía del diario El Comercio, Gonzalo Carranza. Los recibimos con un fuerte aplauso.
Muchas gracias, Maribel, y gracias al Ministerio de Economía, a la ministra Cooper y a su equipo por invitarme a moderar este panel. Tenemos que correr porque estamos contra el tiempo. Por suerte, las conclusiones de Miguel han sido clarísimas y creo que no se prestan a mayor discusión. Así que quería enfatizar con Germán y con Jorge qué sigue de acá en adelante, ¿no? Y Germán, quería arrancar contigo. Tú has sido parte de esta administración, trabajaste en el Ministerio de Trabajo. Y te voy a hacer una pregunta bien antipática. Ustedes arrancaron en el ministerio con altas expectativas de reducción de la informalidad, pero me pareciera que los pilares de la estrategia inicial se van cayendo uno a uno, ¿no? Tanto la del ministerio como la del gobierno en su conjunto. La reducción del IGB, el fomento del empleo joven hoy día salió en gestión que la Comisión de Trabajo se lo va a devolver al ministerio. Y ahora el seguro de desempleo, que era otra de las grandes ideas para avanzar en este tema, queda postergado por el trabajo de la misma comisión nombrada por el gobierno. ¿Qué hacemos entonces para que al menos parte de estas expectativas se vuelvan realidad? Bueno, buenas tardes con todos. Yo lo que creo es que hay que seguir trabajando, ¿no? El tema de seguro de desempleo evidencia que efectivamente hay un trabajo adicional que hacer. Se dice que hay que postergar el tema del seguro de desempleo y yo estoy de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque el trabajo principal que hay que hacer es ver el tema de la estabilidad laboral absoluta que existe en el Perú y hay que verlo directamente con el Tribunal Constitucional, que es con quien hay que trabajar estos temas, ¿no? Pero aparte de ver, de postergar esto seguramente pasar un tiempo para el análisis que tendrá que hacer el Tribunal Constitucional de mantener la reposición como medida ante un despido arbitrario, creo que también hay que comenzar a trabajar la CTS. Nos olvidamos que la CTS es un beneficio que hoy es muy atractivo para los trabajadores, ¿no? Usted le pregunta a un trabajador, ustedes le preguntan a un trabajador si quieren que elimine la CTS y va a decir que ni hablar. ¿Por qué? Porque la CTS se ha convertido no en un seguro de desempleo. La gente piensa que la CTS es un seguro de desempleo y es mucho más que eso. En muy pocos casos es un seguro de desempleo. Normalmente sirve para su segunda finalidad, que también está en la ley. También nos olvidamos que la ley desde el año 91 así lo ha establecido. La segunda finalidad de la CTS es el bienestar del trabajador y su familia. Entonces, cuando un trabajador puede utilizar la CTS, no solamente lo utiliza para hacer o para protegerse frente a un desempleo, en caso exista, sino también sirve para poner un negocio, comprarse un televisor o salir de viaje. Pagar la tarjeta de crédito, ¿no? Cuando uno le dice, te voy a liberar la CTS, ¿qué es lo primero que responde? Voy a pagar deudas, ¿no? Entonces la CTS tiene muchas finalidades. Entonces, para trabajar, yo creo que la idea del gobierno es correcta, trabajar y apuntar al seguro de desempleo. No solamente hay que ver el tema con el Tribunal Constitucional de posibilitar, regresar a la posibilidad de un despido arbitrario protegido con una indemnización correcta frente al trabajador, sino de ir, en ese tiempo que nos tome, ir trabajando la CTS. Porque si cerramos o si se cierra el tema con el Tribunal Constitucional, va a quedar el otro punto, que es que al trabajador le gusta la CTS, que para el trabajador es un beneficio muy interesante. Y entonces hay que ir trabajando también como se tiene que hacer, y el trabajo, yo vengo del privado, estuve un año en el sector público y veo que las cosas se tienen que hacer con tiempo, con anticipación, con mucho trabajo y con mucho ímpetu, y creo que un punto importante de este informe es que también nos toca revisar el beneficio de la CTS para no tener ningún inconveniente a futuro. Una repregunta breve. En un mundo ideal, en el que la izquierda no domine la Comisión de Trabajo y la gente no salga a protestar a la calle por su CTS, ¿tú qué harías con la CTS en este momento? En este momento con la CTS, creo que una propuesta es ir equiparándola, igualándola a un seguro de desempleo, quitándole la segunda finalidad, que es la de bienestar del trabajador y su familia, y reducirla a único objetivo sea realmente un seguro de desempleo para que realmente compita con el seguro de desempleo. Hoy tiene mucho más atractivos que el propio seguro de desempleo. Entonces, para que haya una competencia correcta, una competencia leal frente a un beneficio que se está planteando en la propuesta que se ha hecho, hay que quitarle la segunda finalidad. Y luego de quitar la segunda finalidad, de que solamente mantenga la finalidad de ser un seguro de desempleo, quizás analizar la alternativa de ponerle un tope. Eso es lo que hay que ver. Jorge, mucho de lo discutido en esta sesión parece resumirse en que tenemos que cambiar el precedente del Tribunal Constitucional sobre el despido arbitrario. Tú eres uno de los mejores laboralistas del país.
¿qué estrategia legal seguirías para lograr ese cometido? Bueno, no puedo comenzar sino antes felicitar a la Comisión de Protección Social, a quienes han abanderado este esfuerzo, es un primer esfuerzo y creo que hay que seguirlo, ¿no? La estabilidad laboral es algo inusual en el mercado comparado, ¿no? Somos el 9º país más rígido del mundo en contratación y despido de 144 países. Hace 8 años éramos el 40 con la sentencia del TC, o sea, mientras el mundo se vuelve más flexible, nosotros nos volvemos más rígidos. Y cada vez más se vuelve más protector todavía el despido, ¿no? Ya ahora se ha creado hasta daños y perjuicios, o sea, reposición, CTS, devengados, más daños y perjuicios porque la persona quedó estresada por el despido, ¿no? Entonces, cada vez se vuelve más la coraza hacia el estable, hacia un despido, se vuelve más complicada. Y mientras más se fortalezca la reposición, la figura del seguro de desempleo se atenúa, porque es como que lo antónimo, ¿no? En un país donde hay flexibilidad, la protección es el seguro de desempleo, ¿no? Hay solo 2 formas de cambiar la voluntad del TC, ¿no? Ya por lo menos un miembro cambió hace el magistrado Sardón. Esperemos que el nuevo magistrado que haya entrado en su primer voto se alinee al magistrado Sardón, que es el voto adecuado, creo. Y bueno, falta cambiar 2 más, ¿no? Clave la elección de los nuevos miembros del TC, porque los anteriores que ya votaron es difícil que cambien de opinión. Y la otra posibilidad es que este gobierno y el Congreso, muy difícil porque es antipopular, cambien la Constitución, ¿no? No hay otra. O cambia el TC o cambia la Constitución. Así de simple, ¿no? Nosotros creemos que claramente el TC está equivocado, ¿no? Las normas internacionales, la OIT, las normas de derechos humanos aprobadas por el Perú dicen expresamente que la indemnización es adecuada, que el seguro de desempleo es una forma de protección, ¿no? La clave, creo yo, son 2 cosas, ¿no? Una reforma integral, no solo seguro de desempleo, sino integral, ¿no? Y una reforma institucional, ¿no? Creo que los organismos que manejan las protecciones sociales en el Perú hoy día son políticas y no técnicas, y la gestión por ende es política. Hay que seguir el ejemplo de las instituciones que manejan la economía del país, el BCR y la SBS, que son islas técnicas. Las entidades de protección social deben ser islas técnicas también. Mientras no haya esa coraza técnica en la supervisión de salud y de pensiones y de desempleo, ojalá, la cosa no va a cambiar, ¿no? Una repregunta también muy breve. Yo, si fuera el ministro de Trabajo que está aquí en primera fila, me quedaría muy preocupado. ¿Qué recomendación le puedes dar de ejecución inmediata, que no tenga un frente político demasiado adverso, para al menos dar unos primeros pasos en la mira de lo que todos queremos, que es que este seguro algún día pueda ver la luz y que el mercado pueda ser más flexible y más seguro al mismo tiempo? Soy testigo del esfuerzo que le pone el ministro de Trabajo al día a día laboral, no es nada fácil, ¿no? Su día empieza creo que a las 5 de la mañana e incluye domingos, soy testigo de ello, y de todas las personas que lo acompañan, ¿no? Creo que lo primero es sensibilizar, ¿no? Hoy día más importante es el DNI que el carnet de seguro. Más importante es para el político el DNI porque vale un voto que tener seguro. Y el mecanismo, creo que público, funciona así, ¿no? Para techo propio no es necesario tener un seguro, debería ser necesario tener un seguro. Si el Estado te ayuda, debes tener seguro. Los principales licitadores, los que ganan los concursos públicos en el Estado, le doy una licitación y de repente no tiene trabajadores en planilla y gana la licitación, no puede ser, ¿no? Entonces tenemos que generar mecanismos de incentivo, de persuasión, de cultura hacia lo importante que es tener un seguro, estar en planillas, ¿no? Así como hemos aprendido a ponernos el cinturón de seguridad y hoy día es natural, ¿no? Y somos ejemplo a nivel global, tener un seguro debería ser un ejemplo. Entonces, mientras el gobierno no persuada a los peruanos a que más importante es estar asegurado, no va a cambiar mucho, ¿no? Entonces tenemos que cambiar el chip, pura cultura en colegios, en medios sociales, ¿no? En medios como en paneles, y aquellos que reciben beneficios del Estado deben tener seguro, ¿no? Jorge, Germán, muchísimas gracias. Perdonen que el panel haya sido tan breve, pero nos pidieron acortar el tiempo. Así que muchas gracias. Les pido un aplauso para nuestros panelistas antes de terminar.